Ahora vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico en la parte interior del material conductor. Vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico aquí dentro, en esta región, la región interior del conductor. Entonces, para hacer ese cálculo, fijémonos en lo siguiente. Un material conductor, pues la naturaleza está hecha pues de átomos, la materia está hecha de átomos, entonces pensemos en un modelo atómico como este, con los protones y los protones aquí positivos, los neutrones, aquí que están de color gris, formando el núcleo y alrededor los electrones orbitando en un modelo planetario como planetas. No necesariamente el modelo más realista es planetario, ¿no? Hay otros modelos como el modelo cuántico del átomo, pero para esta explicación este es suficiente. Eh, los electrones que están al interior se comportan distinto de los electrones que están más al exterior. Los que están al interior, para poder ser arrancados, se necesita una gran cantidad de energía en comparación con los más externos. Los más externos son los que entran en las interacciones, son los primeros que interactúan con los otros átomos, con las otras moléculas. Son los que van a participar en los enlaces y también son los que van a participar en la formación de la corriente eléctrica, los que se llaman los electrones de conducción. Entonces aquí podemos hacer la separación, podemos pensar esta parte de acá, podemos pensar esta parte de acá eh, simplemente formado, por ejemplo, aquí hay 13 protones y aquí quedarían 12 electrones, entonces esta parte tendría una carga positiva más uno, que se puede simplificar así, simplemente una esfera con carga positiva más uno. Y este electrón, el más interactuante, el que se puede eventualmente migrar inclusive a otros átomos, este electrón lo colocamos aquí. Entonces simplemente el modelo del átomo, en una simplificación, lo podemos considerar como una parte positiva, que es, digamos, el ion, digamos de esa manera, el ion que tiene carga más uno, y el electrón que va a participar en la interacción, en este caso, el, el electrón más externo, y lo simbolizamos así. Es la simplificación de este modelo planetario, de esta simplificación para poder hacer el estudio del material conductor. Bien, entonces para el caso de un material que tenga varios átomos, aquí hemos puesto varios de ellos idénticos. Bien, entonces bueno, aquí está el ion y el electrón que interactúa, el más interactuante. Y ahora ponemos estos átomos en una región de campo eléctrico. Entonces aquí coloco el campo eléctrico. Cuando se coloca en una región de campo eléctrico, ¿qué va a suceder? El campo eléctrico es este rojo, que aparece acá, este vector rojo. Entonces los protones van a ser alados, los centros de los átomos van a ser alados hacia la derecha y los electrones hacia izquierda. Eh, si el campo es lo suficientemente intenso, se puede lograr lo siguiente, que eventualmente este electrón que no está tan ligado al átomo pueda migrar de este átomo al siguiente. ¿Sí? Este electrón, digamos, es atraído por este protón, por su núcleo, pero también es empujado por el campo eléctrico hacia la derecha. ¿Ok? Y puede ser repelido también por este electrón que ha migrado acá. Entonces eventualmente puede moverse al siguiente átomo. Hacer lo mismo, ser empujado por el campo eléctrico y aparte de eso repelido por este electrón también, aunque es atraído por este núcleo, pero digamos con un valor de campo eléctrico lo suficientemente grande puede migrar al siguiente átomo y eh, quedarse en el otro átomo o estar visitando la región muy cercana a este átomo, ¿ok? Para el final, bajo estas condiciones, al final se observa que queda en este extremo carga positiva más uno y en este extremo queda carga negativa menos uno, menos una carga del electrón. Bien. Entonces, esto sería lo que en principio sucedería a un material, digamos, desde el punto de vista microscópico, a un material conductor. En el caso de un material aislante, lo máximo que se podría lograr en un material aislante es que simplemente los electrones y los núcleos se polaricen, es decir, haya un desplazamiento de carga positiva hacia la derecha un poco, muy pequeña, y de los electrones hacia izquierda, nada más, es decir, se polariza. ¿Sí? En el caso de los materiales conductores, en el caso de los materiales conductores, sí hay migración electrónica. Puede pasar al vecino, este a otro vecino y hasta el otro vecino. Finalmente llegan hasta la superficie.
quedando en la superficie acumulación de carga negativa en un extremo y en el otro extremo acumulación de carga positiva. Eso sería lo que sucedería en un material conductor. Esto desde un punto de vista microscópico. Ahora entonces vayamos al material. Supongamos que este es el material conductor, como decir el aluminio. En ese caso, sí, para ese material, si uno lo pone dentro de una región de campo eléctrico, supongamos que sea así, entonces va a suceder lo que acabamos de mencionar desde el punto de vista microscópico. Entonces acá los átomos todos son neutros eh, y por razón de la presencia, la acción del campo eléctrico externo, entonces el electrón va a comenzar a migrar de un lugar a otro, entonces pasa de este átomo a esta molécula a esta molécula a esta, etcétera, así sucesivamente, hasta que eventualmente llega hasta el otro extremo, hasta que el último, el átomo, deja su, digamos, tiene un exceso de carga de más un electrón, tiene más una carga electrónica acá, bien, y queda en la superficie. Ya si el campo es muy extenso, podría escapar del material. En este caso lo vamos a dejar el campo no tan grande, de tal manera que llega a la superficie. Cuando los electrones comenzaron a migrar aquí sucesivamente unos con otros, finalmente entonces quedó un átomo con ausencia de una carga eléctrica, es decir, dejó de ser neutro y quedó ionizado, digámoslo de esa manera, quedó ionizado, quedó con una carga positiva. Lo, lo, lo que viene después es que va a suceder exactamente lo mismo. Va a suceder exactamente lo mismo con el resto de electrones. Entonces aquí también un electrón comenzará a emigrar, etcétera, etcétera, hasta que llegue al otro lado. Otro electrón comenzará a emigrar al otro lado, hasta que llegue al otro lado, dejando aquí átomos sin un electrón, es decir, átomos ionizados. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente sigue la migración electrónica. Ahora, eso va a suceder por siempre. Vamos a ver por cuándo sucede, cuándo se detiene o si se aumenta el efecto, etcétera. Entonces vamos a pensar qué sucede con estas cargas. Entonces cuando aquí empieza a haber acumulación de carga negativa, como hay carga negativa, esa carga eléctrica genera un campo. Como genera un campo, esto es una carga negativa, entonces en el interior va a aparecer un campo en esta dirección. Porque el campo, estos son cargas negativas y el campo de la carga negativa apunta hacia adentro de la carga. ¿Ok? Ahora miremos el campo generado por las cargas positivas. Entonces estas cargas positivas generan un campo que va saliendo del material, un campo que va saliendo de la carga, ¿sí? Entonces en este lugar, en este mismo punto, el campo generado por estas cargas apuntaría saliendo de ellas, apartándose de ellas. Es decir, el campo sería así. El campo anaranjado sale de las cargas. El campo azul entra a las cargas negativas, ¿sí? En este caso esos dos campos coinciden en dirección. Ahora, aquí aparecen dos campos, uno generado por las cargas negativas y otro por las cargas positivas. Esos dos campos se suman, se superponen y se suman y dan como resultado un campo más grande que cada uno de ellos. Aquí lo he puesto en color verde, ¿sí? Ahí lo he puesto en color verde. Entonces, a medida que se vayan acumulando más cargas en la superficie del material conductor, pues lo que vamos a observar es que ese campo verde, es decir, el campo que es generado por las cargas positivas y negativas en la superficie, esas cargas se llaman cargas inducidas por el campo eléctrico, este de color rojo, ¿sí? Entonces, a medida que vayan acumulándose más cargas, pues el campo al interior del material conductor que generan esas cargas inducidas, pues va a ser mayor y va a continuar aumentando. ¿Hasta qué momento? Entonces, se acumula tanta carga que puede suceder lo siguiente, que el campo eléctrico generado por esas cargas, miren lo que es de color verde, el que pinté de color verde, se hace tan grande, se hace lo suficientemente grande, que toma el mismo valor del campo eléctrico externo rojo, de tal manera que la suma de esos dos campos al interior da cero. Entonces, si el campo eléctrico que generan estas cargas negativas junto con el de las cargas positivas, al superponerse, ese campo eléctrico toma el mismo valor del campo externo, pues el campo total en el interior del material conductor va a ser cero. Cuando ese campo total dentro del material conductor se hace cero, pues ya cesa el movimiento electrónico. Ya no va a haber más migración electrónica porque no va a haber un campo externo, ya no va a haber un campo total diferente de cero que los arrastre, que los empuje. Por lo tanto, el material conductor va a quedar con un campo eléctrico
nulo en su interior. Ahora, esto es un proceso que se da muy rápido. O sea, esto no va a durar segundos ni nada. Esto da en tiempos muy cortos. El material conductor se acomoda de tal manera que el campo eléctrico en su interior es cero. ¿Ok? Entonces, dentro de un material conductor, el campo eléctrico instantáneamente uno lo puede considerar cero. Este proceso de migración de carga es un proceso muy veloz, muy rápido, de tal manera que para efectos prácticos, a menos que uno trabaje tiempos muy cortos, frecuencias supremamente altas, el campo eléctrico dentro del material conductor lo podemos considerar como cero. Entonces, ahora que vamos al ejercicio que estábamos resolviendo, el campo eléctrico dentro del material conductor es cero, es decir, para la región entre la distancia B y C, es decir, en esta región, el campo eléctrico dentro del material conductor es cero, a pesar de que esté aquí esta carga positiva. ¿Qué va a suceder con esta carga positiva? ¿Qué va a suceder con esa carga positiva? Vamos a ver aquí en este ejemplo, aplicando lo que acabamos de estudiar. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Entonces, en este caso, los electrones van a migrar desde el material conductor hacia esta superficie. Perdón, desde el interior del material son cargas negativas, entonces van a migrar hacia esta superficie. ¿Por qué? Porque esta carga es positiva. Esta carga es positiva. Entonces van a migrar hacia esta superficie, dejando en el otro extremo cargas positivas. ¿Ok? Otro electrón. Aquí, ellos comienzan a migrar hasta que llegan a esta superficie. Son atraídos lo más que se puede. Esto es una carga positiva. Voy a colocarla allí para no volverme a equivocar. Esto es carga positiva. Y estos electrones son atraídos por esta carga positiva, dejando átomos sin un electrón en el otro extremo. Y así sucesivamente. De tal manera que ellos generan un campo en el interior del material conductor que se opone al campo externo generado por la carga positiva. Entonces esta carga positiva va a generar un campo, voy a pintarlo así, esta carga positiva va a generar un campo que sale, ¿sí? Aquí dentro del material es un campo que sale de la carga y estas otras cargas generan un campo opuesto. Y cuando esos dos campos toman el mismo valor, entonces el campo eléctrico se hace cero, el movimiento electrónico cesa. ¿Sí? Es lo mismo que comentaba acá. Y el movimiento electrónico es muy rápido, de tal manera que se da hasta que el campo eléctrico al interior se hace cero. Bien, entonces el campo eléctrico, después de un tiempo muy corto, en una situación estacionaria diríamos, en una situación estacionaria, no una situación transitoria, la situación transitoria es cuando está sucediendo el movimiento electrónico, es la situación transitoria. La situación estacionaria es cuando ya se acumula toda la carga en el interior y toda la carga en la superficie. Entonces aquí en el interior queda acumulada toda la carga negativa. ¿Por qué? Porque aquí hay carga positiva. Esta positiva atrae la negativa. Se va a acumular acá. Y en el exterior van a quedar los núcleos sin un electrón, los átomos sin un electrón. Bien, esa ya sería la situación estacionaria, cuando ya el campo eléctrico se hizo cero en el interior. ¿Ok? Entonces la carga va a quedar acumulada en esta superficie interior y en esta superficie exterior. Ahí va a quedar cargada la carga inducida y el campo eléctrico dentro del material conductor es cero. Por lo tanto, podemos decir que el campo eléctrico en la región entre R igual a B y R igual a C, que es el interior del cascarón, el campo eléctrico en esa región va a ser igual a cero. ¿Ok? En el siguiente video vamos a calcular el campo fuera del cascarón esférico conductor.